Bienvenidos a este espacio de la página web de la Iglesia Cristiana Getsemaní. Te invitamos a abrir tu Biblia y seguir junto a nosotros el estudio de la Palabra de Dios que tenemos para hoy. Sean todos bienvenidos, creo que a los que me saludé. Y les invito a abrir las Biblias en Nehemías, como bien decía Gabriel, y bueno, podamos mirarlo en esta noche acerca de este libro precioso. Y sí, bien, como Gabriel le decía al otro Gabriel, este Gabriel dice a todos los varones que estemos estudiando el libro Un líder a la medida de Dios, que estamos mirando juntos, ¿sí? Para el viernes poder estar trabajando allí con este estudio, ¿sí? 19 horas y en la medida de lo posible traemos algo rico para compartir los varones, ¿sí? Bien, Nehemías capítulo 5. Y bien, el domingo pasado tuvimos campaña y no estuvimos estudiando, pero seguimos adelante. Y bien, mirábamos en el capítulo 4 anteriormente allí las precauciones que Nehemías junto con el pueblo tuvieron que tomar. Precauciones para, ante las amenazas de aquellos pueblos alrededor. Amenazas de que, querían impedir la construcción, amenaza de dañar a aquellos que estaban trabajando. Y vimos bien las acciones que Nehemías junto con el pueblo tomaron para estar preparados ante cualquier posibilidad de ataque. Pero bien, veíamos cómo Dios obró Dios cuidó en este caso de Nehemías y su pueblo, y aquel pueblo siguió adelante en la construcción de los muros. Y como decíamos anteriormente, podemos ver que cuando se realiza la obra de Dios, la oposición no va a tardar en llegar. Aquellos que buscan hacer aquello que agrada a Dios, aquel hombre Nehemías junto con el pueblo que procuraban el bien de Israel, hizo que varios alrededor, empezando por Sanbalat, Tobías, ¿verdad? Los de alrededor, como miramos, se levantaron. Y podemos ver que hasta ahora hemos visto que la mayoría de los obstáculos que tuvieron que enfrentar el pueblo de Israel para la construcción en el plan de levantar los muros, ¿sí? Eran dificultades de afuera, sus vecinos. Los que estaban alrededor de la ciudad de Jerusalén se estaban oponiendo. Sin embargo, también había enemigos internos. Y leía esta semana y me informaba esta semana acerca de una tira cómica sátira, allí en los Estados Unidos, que salía en los diarios. Más o menos en los años 50, allí un hombre llamado Walt Kelly, este hombre comenzó a dibujar y hacer una tira cómica. Esta persona había trabajado en Disney anteriormente y luego salió de Disney y empezó a escribir la tira cómica. Tal vez ustedes la han escuchado o han visto, yo nunca la había escuchado, pero se llamaba esta tira cómica Pogo, P-O-G-O. Y esta tira cómica hablaba más bien y crítica hacia la sociedad, hacia la política de aquel tiempo. Aún cada uno de los personajes eran animales y toda la historia se desarrollaba en un pantano. Y cada uno de los personajes animales tenía el nombre de algún personaje importante de aquella época y se escribía allí en el diario. Y esto se hizo bastante leído por la gente que funcionaban más de un diario de aquel tiempo. Y una de las frases más recordadas era la siguiente. Este personaje Pogo, que era representado por una comadreja, bastante fea, pero una comadreja, ¿sí? En cierta oportunidad dijo lo siguiente: hemos encontrado al enemigo. Y seguía: somos nosotros. Hemos encontrado al enemigo, somos nosotros.
Y bien, en este capítulo 5, esta frase de esta tira cómica se adecúa a lo que comienza a pasar en el pueblo de Israel. El enemigo de la construcción, el enemigo del pueblo, eran ellos mismos. Eran ellos mismos. Bien, y aún podemos recordar históricamente, ¿no? Y podemos pensar, bueno, en Israel, la nación elegida de Dios para llevar adelante su plan, su proyecto y el plan de redención de Dios, mataba a sus propios profetas. Aún el propio Israel mató a el Mesías prometido. Pero bien, queremos mirar en el capítulo 5 el enemigo que tenían ahora que el pueblo de Israel enfrentar. Y vamos a leer los primeros 5 versículos de Nehemías. Y dice la palabra de Dios, dice: entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía: nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, somos muchos, por tanto, hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían: hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Y había quienes decían: hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos. Y he aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos posibilidad de rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por este tiempo que podemos estar juntos en esta tarde y podamos ahora, Señor, mirar tu palabra, estar atento al consejo de ella y poder, Señor, estar, Señor, siendo desafiados por tu palabra. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a crecer en ti, ayúdanos, Señor, a poder estar atentos y no solo oidores, sino hacedores de tu palabra. Y sin duda que esta porción de tu palabra sea ayudándonos a examinar nuestro andar como tus hijos, Señor. Oramos y te damos gracias en nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Y lo primero que vemos es el clamor, ¿sí? El clamor de aquellos que estaban adeudados, que debían. Y bueno, el versículo 1 comienza que dice: entonces hubo un gran clamor del pueblo. Y este clamor habla de un pedido en angustia por socorro o por ayuda por parte del pueblo. En este caso, viniendo delante de aquel líder, Nehemías. Y vemos que dice que este clamor fue grande. No fue un simple pedido, ayúdanos, sino que fue un clamor grande que aún leemos en el versículo allí que ese clamor fue apoyado aún por las mujeres del pueblo. Y esto hace énfasis en la importancia, repito, de ese clamor, al cual, en este caso, aquellos israelitas venían delante de Nehemías. Y bien, cuando estudiaba y leía este pasaje, vemos que también el autor recalca algo importante. No solo el clamor, no solo la angustia en la cual ellos venían, sino la razón por la cual venían. Y de primera mano, digamos, dice allí que el pueblo vino, clamó, las mujeres también, ¿contra quién? Sus hermanos judíos. No estaban clamando porque Sanbalat había mandado una carta, Tobías se había reído de ellos, sino que ahora ellos estaban clamando por la situación en la cual se encontraban. Y podemos ver tal vez en estos versículos 5 al menos 3 o 4 causas por el clamor. En primer lugar, estaban pasando hambre, decía el versículo 2. Estaban con necesidades, necesitaban alimentarse. En segundo lugar, habían llegado al punto de empeñar sus propiedades para poder en alguna manera comer.
Bien, aún también nos dice el versículo 4 que habían tenido que pedir para poder pagar el tributo al rey. No confundamos, el tributo no era para Nehemías, sino era para el rey de Persia, Artajerjes. Y bueno, eso hacía que ellos fueran incapaces, dada la situación económica, de pagar esas deudas, y eso conllevaba a que, bueno, dieran sus hijos y sus hijas a servidumbre, a esclavitud. Al punto habían llegado de que algunas, como decía al final del versículo, ya están allí, siendo esclavas, sirviendo allí a aquellos que nos han prestado dinero. Y hermanos, pensemos en toda la historia, pensemos en toda esta situación. Un líder que se levanta, viaja miles de kilómetros para levantar los muros, porque la situación en la cual se encontraba era en gran oprobio. Un grupo de israelitas ponen manos a la obra con la esperanza de levantar los muros y que, bueno, nuevamente la ciudad de Dios volviera a tener vida. Y en medio de eso, encontramos que para aquellos que estaban construyendo, llegaron al punto de que no había esperanza. ¿Y por qué no había esperanza? Porque si sus hijos iban a ser esclavos, si no tenían que comer, no había perspectiva de futuro. ¿Y para qué seguir adelante? Más allá de la necesidad económica y de la situación, construimos los muros, levantamos la ciudad. ¿Para qué? Y en medio de la necesidad y en medio de esta situación, aquel pueblo viene delante de Nehemías y expresa su situación. Nuestra tierra, nuestras viñas ya no son nuestras. No podemos ni siquiera pagar las deudas. No tenemos nada. Y también podemos pensar esto como iglesia, cada uno de nosotros. Ciertamente, hermanos, necesitamos orar por el futuro de nuestra iglesia. Somos ya bastante grandes muchos de nosotros. Y tenemos ese clamor a Dios por el futuro. ¿Oramos? Tenemos esa carga en nuestro corazón por la salvación de nuestros hijos, de mis hijos, de sus hijos, de sus nietos, de los hijos de... ¿O vamos adelante sin tener en cuenta de que un día voy a morir yo, no voy a matar a nadie, no Gabriel? Pero oramos por ellos. ¿Oran por mis hijos para que sean salvos? Oramos por los hijos de Gaby. Hoy están los Gaby de moda, ¿no? Oramos por los hijos de Gaby, no Gabriel, ¿sí? Oramos los unos por los otros. Clamamos a nuestro Dios por ellos. Clamamos para que hoy me iba, y yo creo que le preguntaba a Noemí hoy, un niño le preguntaba, bueno, ¿vas a la escuela? No, no voy. ¿Y qué va a hacer en el futuro? Nada. No va a estudiar, ¿de qué va a vivir? ¿Le va a pedir a tu padre y te van a mantener toda la vida? Nada, ¿no? Cuando llegó, viajó en la casa de una casa que conozco y los que trabajan Claudia. Y ¿para qué va a estudiar si en la familia son todos ladrones? ¿Qué le pueden enseñar sus padres, no? Pero por otro lado, el Señor me pone tristeza en mi corazón. Porque, hermano, la única esperanza, yo le decía a Rapeto, ¿no? Tratando de hablar con este hombre, ¿no? La única esperanza para estos niños es Cristo. Y creo que los hermanos que trabajan y lo hacen para no darle un vaso de leche, porque eso es lo de menos. Lo que queremos darle es Cristo, que es lo que puede hacer su vida. Y necesitamos orar por esos niños también, ¿no? Pero miraba allí, cuando miraba el pasaje, veía, bueno, aquel pueblo clamando. No solo porque había una necesidad y una realidad de la situación en la cual se encontraban, ciertamente, sino porque si esto seguía así, ¿no? ¿De qué valía o qué esperanza o perspectiva tenía aquel plan de levantar los muros y que la ciudad pudiera volver a levantarse y, repito, a tener vida, a tener vida? Bien, allí vinieron delante de Nehemías. Y repito las palabras, versículo 1, 5:1, ellos dicen al final, contra sus hermanos judíos. Versículo 5, hemos tomado prestado dinero, 5. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos. Aquí la situación
no era, repito, como ya mencioné, contra los que estaban alrededor, sino el problema estaba dentro. La dificultad estaba en medio de ellos. Hemos encontrado al enemigo, somos nosotros. Y bien, sin duda que la moral, podemos decir, del pueblo estaba baja por esta situación. Tal vez había desánimo. Y ellos vinieron delante del rey, de Nehemías, disculpen. Y bien, versículos 6 al 13, dice la palabra de Dios. Versículo 6, y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije, ¿exigís interés cada uno a vuestros hermanos? Convoqué contra ellos una gran asamblea y les dije, nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones, y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos, y serán vendidos a nosotros. Y callaron, pues no tuvieron que responder. Y dije, no es bueno lo que hacéis. ¿No andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras? También yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. Quitémosles ahora este gravamen. Os ruego que le devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la centésima parte del dinero, del grano, del vino y del aceite que demandáis hoy de ellos como interés. Y dijeron, lo devolveremos y nada les demandaremos. Haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. Además, sacudí mi vestido y dije, así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto, y así sea sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación, amén, y alabaron a Jehová, y el pueblo hizo conforme a esto. Bueno, al ser informado Nehemías de esta triste situación, bien, la primero que dice Nehemías es, me enojé en gran manera. Y mirando hacia atrás a los enemigos anteriores que Nehemías tuvo que enfrentar, podemos ver que en ninguno de estos casos, cuando Sanbalat, cuando Tobías se rió de los muros diciendo una zorra que pasara por aquí se iba a caer, en ninguna de estas acciones vemos que Nehemías se enojara. Pero no obstante, en este caso su ira brotó de su corazón. Al ver la situación y la injusticia que estaban cometiendo sus propios hermanos, unos para con nosotros. Y Nehemías había sabido cómo enfrentar los miedos. Nehemías había enfrentado el desánimo del pueblo cuando llegaron a la mitad de la muralla. Nehemías supo cómo enfrentar las falsos información que venía de que iban a ser atacados en cualquier momento. Les había preparado al pueblo cómo defenderse, pero esta era una situación diferente. Tal vez algo para lo que él no estaba preparado. Algo para lo que él no estaba preparado desde la perspectiva de, bueno, si estamos todos construyendo, vamos a apoyarnos. No vamos a hacer el proceso inverso de desanimarnos, sino que vamos a estar hombro con hombro para edificar. Y podemos pensar, habían llegado hasta este punto, ¿no? La mitad. Habían vencido en más de 2 oportunidades a aquellos enemigos que se levantaran. Como decía recién, la burla, las falsas, el hecho de ser atacados. Habían trabajado con una espada y con una cuchara y levantar los muros. Y habían podido llegar adelante.
Y podemos decir, bueno, tal vez Nehemías no esperaba enfrentar esta situación, pero llegó. Aún podemos ver que en las situaciones anteriores, cuando los enemigos atacaron, Nehemías no suspendió la construcción del muro. Pero en este caso vemos que hay una suspensión para poder llegar a arreglar esta situación. Y bien, volviendo allí al capítulo 5, versículo 6, dice, me enojé en gran manera. La traducción o la mejor palabra también podríamos aplicarla es, me airé en gran manera. ¿Sí? Pero bien, antes de actuar, un ejemplo más, el líder, bueno, pensó con cuidado la acción a seguir. Y dice, entonces lo medité. Bueno, se calmó y, bueno, consideró todos los detalles para desarrollar, bueno, una respuesta favorable, ¿sí? En busca del bien del pueblo. Y, bueno, podemos decir, bueno, se enojó. Dice, airaos, pero no pequéis, ¿no? El problema no es enojarse, sino que ese enojo me lleve a pecar. Y en oportunidades me pasa personalmente. Pero también miraba desde otro punto de vista, es que bueno que nos enojemos cuando el pecado está obrando para tomar acciones contra el pecado. No contra el pecador, contra el pecado. Y que así como el Señor se enojó cuando entró al templo y era una casa de negocio, de ventas y no casa de oración, que sea este también nuestro celo en respuesta a nuestro Dios. Pero bien, dice que él lo meditó. Bueno, él lo meditó. Y bien, ¿por qué estaba enojado Nehemías también? Porque estos líderes o esta gente que tenía poder económico estaba actuando en contra de lo que Dios decía en su palabra. No era porque simplemente había alguno que había hecho un mejor negocio que otro y aquellos no habían sabido administrarse y estaban siendo, casi esclavos de los que tenían dinero. No era un tema de economía, sino que su enojo vino sí por la aflicción, pero porque estos estaban faltando a lo que Dios decía en su palabra. Ellos no debían sacar ganancia personal de sus hermanos, ellos no debían cobrar interés, ni tampoco debían tomar como esclavo a otro judío. Yo les leo, por ejemplo, Éxodo 22, 25. Éxodo 22, 25 dice, cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, ni le impondrás usura. No podían cobrar usura, no podían sacar ganancias de ellos. Levíticos 25, 35 al 39, dice allí la palabra de Dios, y cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú lo ampararás. Como forastero y extranjero vivirá contigo. No tomarás de él usura ni ganancia, sino tendrás temor de tu Dios y tu hermano vivirá contigo. No le darás tu dinero a usura ni tus víveres a ganancia. Yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para daros la tierra de Canaán, para ser vuestro Dios. Y cuando tu hermano empobreciere estando contigo, y si vendiere a ti, no le harás servir como esclavo. Ya la instrucción de Dios era clara para con su pueblo. Y bien, el versículo 7 dice que Nehemías lo meditó en su corazón y reprendió a los nobles y a los oficiales de allí. Bien, el primer paso luego de meditar, bueno, fue confrontar el problema. Y bueno, él allí confrontó a los líderes. Y de esta forma Nehemías trató el problema con claridad. Directamente fue a aquellos y les hizo saber, bueno, que su actuar no era el correcto. Dice versículo 8, y les dije, nosotros según nuestras posibilidades
rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones, y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros. Bueno, el pueblo de Israel había intervenido económicamente también para rescatar a algunos del pueblo que habían sido llevados en la cautividad. Algunos que habían sido sacados, ellos los habían rescatado. Y bien Nehemías les recuerde, según nuestras posibilidades, hemos rescatado, hemos ayudado, hemos traído a aquellos que eran vendidos. Y ahora ustedes quieren ponerlos como esclavos. ¿Están dándose cuenta que es un contrasentido? ¿Estamos nosotros siendo enemigos de nosotros mismos? Hermanos contra hermanos. Dando lugar a que en esta situación, sí, Sanballat y Tobías se regocijen y digan, al fin, hemos encontrado la forma en que estos débiles judíos no sigan construyendo. ¿Y cuántas veces Satanás se ríe de nosotros porque damos lugar al diablo en nuestras acciones, conductas? Y le damos lugar para que, él salga victorioso en algunas acciones que nosotros nos permitimos. Pablo decía, no deis lugar al diablo en Efesios, cuando habla de la ira, enojo. Y bien, en el versículo 8 podemos seguir viendo que allí hubo silencio por parte de aquellos líderes y callaron pues y no tuvieron que responder. Y Nehemías siguió diciendo, y es ese dicho, ¿no? El que calla otorga, ¿no? Nehemías entendió que ellos habían entendido lo que él les estaba diciendo. Y sigue un poquito más, y el versículo 9 le dice, y dije, no es bueno lo que hacéis. Bien, no era blanco o negro. Estaba mal lo que estaban haciendo. Y Nehemías no tuvo que pensar una semana para ver si lo que estaban haciendo estaba bien o estaba mal. Era claro que estaba mal, la ley lo decía. Y él le dice, lo que ustedes están haciendo no es bueno. Y él le dice, ¿no andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras? Bueno, allí cuando Nehemías le habla acerca del temor de Dios, también allí se incluía el temor como un castigo. En este caso, ese temor de Jehová incluía el seguir en esa continua humillación en la cual se encontraba el pueblo, mientras sus murallas estaban destruidas. Esto tiene relación con 1:3, cuando llegan a Nehemías y le cuentan del mal y oprobio en el cual se encontraba Israel. Bueno, ¿no tenemos temor de Dios? ¿Acaso no nos damos cuenta de que si seguimos en esta situación vamos a seguir en ese mal y oprobio? Porque no vamos a poder construir, no vamos a poder levantar las murallas y no vamos a poder levantarnos como ciudad. Bueno, si queremos llegar al final, debemos dejar de lado esta situación, debemos perdonar para seguir construyendo los muros. Y bien, Nehemías en los versículos 10 y 11 le hace la propuesta de que perdonaran allí a aquellos que debían. Bueno, que no le cobraran esos impuestos, que le devolvieran las tierras. Y bien, en el versículo 12 encontramos que allí aquellos nobles y oficiales están de acuerdo con Nehemías. Bueno, y ellos no demandarían, ganancias, ¿sí?, de sus hermanos y restituirían allí las tierras. Y bien, Nehemías quería asegurarse. Y allí en el versículo, capítulo 5, versículo 12, dice, entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. Bueno, ¿están de acuerdo? Sí, bueno, vamos a hacer un pacto, vamos a jurar que esto es lo que vamos a hacer. Ahora bien, detrás de todo esto
hay una lección que el pueblo estaba aprendiendo y que también podemos aprender. Y la lección que el pueblo tenía que aprender es que ellos no debían imitar, ¿sí?, las costumbres de las naciones que les rodeaban. Esto dentro de la cultura fuera del pueblo de Israel era algo normal. Era algo que se practicaba. Bueno, cuando había alguien se tomaba usura, si prestaba un dinero se cobraba allí esa usura, si no pagaba se tomaba la casa. Y en Uruguay pasa lo mismo, ¿no? Si alguien nos presta plata, de acuerdo a las leyes, es normal, está bien, ¿no? Pero Dios había dado reglas diferentes. Y bien, lo que ellos tenían que aprender es, bueno, no hacernos a aquello que Dios dice que no debemos hacer. No acomodarnos a las costumbres de la época o del momento y tomarla para nosotros, cuando Dios nos dice o nos da reglas o normas totalmente diferentes para que tú y yo vivamos. Bien, cuando el pueblo comenzó a hacer las cosas de acuerdo a lo que Dios le decía, bueno, los problemas internos terminaron y ellos pudieron seguir construyendo. Y bien, podemos terminar allí en los versículos 14 al 19. Y dice el versículo 14, también, desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador, pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata, y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo. Pero yo no hice así, a causa del temor de Dios. También en la obra de este muro restauré mi parte, y no compramos heredad, y todos mis criados juntos estaban allí en la obra. Además, 150 judíos y oficiales, y los que venían de las naciones que había alrededor de nosotros, estaban a mi mesa. Y lo que se preparaba para cada día era un buey y 6 ovejas escogidas. También eran preparadas para mí aves, y cada día, 10 días, vino en toda abundancia. Y con todo esto nunca requerí el pan del gobernador, porque la servidumbre de este pueblo era grave. Acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. Bien, terminamos pudiendo ver aquí en estos últimos versículos del capítulo 5 el ejemplo del líder. Bien, ciertamente Nehemías nunca podía haber confrontado a aquellos líderes si él no era ejemplo. Si él estaba en la misma actitud que ellos, y si él hubiera tenido una actitud de ganancias y aprovecharse del pueblo, obviamente no hubiera sido escuchado. Pero el mismo Nehemías, y el propio relato nos habla de que Nehemías nunca usó los privilegios que él podía tener, ¿verdad?, por ser la autoridad. Y aún mucho menos no abusó de su posición. Él no había seguido el ejemplo de los líderes anteriores. Versículos 14 y 15 hablaba allí. Bueno, los anteriores gobernadores, ¿sí?, habían tomado, habían sacado. Aún allí la palabra nos dice que los criados de las autoridades anteriores también se enseñoreaban del pueblo. Podemos decir que él como líder, ¿sí?, no permitió que hubiera conflictos de intereses en su labor y en su tarea. Él trató de mantener su testimonio y su vida en el punto de que, bueno, no se le malinterpretaran sus acciones, o, bueno, que la sombra de su liderazgo y su vida fueran afectadas. Dada la situación, podemos pensar y traer un poquito de esta época, él en la posición que estaba, el dinero que tenía, él podía haber comprado tierras, podía haber invertido, podemos decir. Pero él no hizo nada de esto. Nehemías había viajado a la tierra de Jerusalén con un propósito.
El propósito era edificar los muros de Jerusalén. Que el pueblo de Dios no siguiera en oprobio y que ese su Dios fuera honrado, fuera a Él la gloria. Y podemos pensar, bueno, si su propósito hubiera sido estar en una mejor posición, se hubiera quedado con el rey. ¿Qué mejor que ese lugar? Al lado del rey, cómodamente, pasando tranquilo, sin tener unos Sanbalat, unos Tobías, ¿verdad? Cómodamente. Pero él no había viajado y no había dejado que todo este tiempo y esta situación, y ya habían pasado años, 12 años entiendo por lo que dice allí, cambiaran el propósito por el cual estaba. Era la gloria de Dios. Y hermanos, que el tiempo que pase con nosotros en nuestra vida no nos haga cambiar el propósito por el cual Dios nos ha salvado y por el propósito del cual Dios nos ha guiado en nuestra vida. Que Dios sea glorificado en nosotros para su gloria. Aún no hizo, no solo Él no tomó, no tomó parte, no se enriqueció allí indebidamente, no malusó la situación y los bienes, sino que dice que daba comida a más de 150 personas. Tenía una mesa grande, ¿no? 150 personas. Y bien, en otras palabras, Nehemías era un ejemplo para el pueblo. Y es allí donde se levanta y le dice, no es bueno lo que ustedes están haciendo. Y vuelvo a lo mismo, hermanos. Si Nehemías hubiera cobrado de más al pueblo, Nehemías no tenía por qué alimentar a esas 50 personas. Él podía haber cobrado para sí mismo por la posición en la cual estaba. Pero ¿saben? Si esto lo hacía, nadie lo iba a mirar mal, nadie lo iba a tomar mal, porque era lo que otros habían hecho. Pero él no pretendió conformarse al modelo conocido y tal vez aceptado por los líderes de la época, como que todo está bien. Porque Nehemías sabía lo que Dios decía en su palabra. Y tal vez vivimos en un mundo en que, bueno, no nos conformamos. Bueno, si puedo sacar un poco de ventaja de esto, y perdonen, pero si el vicepresidente puede usar su tarjeta para bienes personales, ¿por qué yo no puedo sacar esta ventaja o esta estafa? No, si los de arriba lo hacen, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros? Estamos rodeados en Sudamérica, ¿no? Aquí, Argentina, Brasil, parece que los líderes están sin mano todos, pero bueno. Pero a lo que vamos es, tal vez traemos a eso a lo pequeño, y bueno, me puedo dar esta libertad, porque todos lo hacen. Ahora, que todos lo hagan no significa que sea lo correcto. Y que los líderes anteriores lo hicieran no significaba que Nehemías debía hacerlo. Y allí en el Nuevo Testamento, Pablo nos dice en Romanos capítulo 12, versículo 2, no os conforméis a este siglo. No nos conformemos a este siglo, hermanos. Y todos los que estamos aquí, no tomemos el ejemplo. No tenemos que ser igual al mundo. Todos lo hacen, ¿por qué yo no lo puedo hacer? ¿Qué es lo que Dios dice? ¿Qué es lo que su palabra dice? Bueno, Nehemías no se conformó. Bueno, él tenía sus pautas claras, su propósito claro, edificar, servir a su Dios. Y vemos algunas pautas por las cuales Nehemías se mantuvo firme en su posición. La primera es porque él estaba motivado por el temor a Dios. En el versículo 15 dice, pero yo no hice así a causa del temor a Dios. Bueno, él temía a su Dios, él reverenciaba a su Dios. Y eso hacía que él no procediera fuera del propósito de su Dios, y él estaba comprometido en obedecer y hacer la voluntad de Dios. El segundo motivo era la sensibilidad del corazón de Nehemías. Nehemías vio la necesidad del pueblo en el versículo 18. La servidumbre de este pueblo es grave. Es grave. ¿Cómo voy a poner más carga sobre este pueblo? Y por último, estaba motivado por el deseo y la perspectiva y expectativa, mejor dicho, de recibir la bendición de Dios en su vida. Dice el versículo 19, acuérdate de mí para bien, Dios mío, de todo lo que hice por este pueblo. Él sabía que el mejor pago lo iba a obtener no del pueblo, ni siquiera del rey, sino de Dios.
acuérdate, Dios, para mí. Bueno, él buscaba la recompensa divina. Y estos tres motivos, podemos decir, eran los que iban adelante y obraban en la vida de Nehemías. Temor, ver la necesidad de su pueblo y esa confianza de esa bendición que venía de parte de Dios. Y esa debe ser también aquello que esté moviéndonos. Pero tal vez hemos errado el blanco y tal vez, nos hemos desviado y debemos comenzar por el principio. Primero reconocer, ¿sí?, aquello que hemos hecho mal, reconocer nuestro pecado, si hemos fallado a nuestro Dios, arreglar nuestras cuentas con Él y decidirnos a cambiar y comprometernos a ir adelante en la obra, rindiéndonos a Él y no a las presiones que están a nuestro alrededor. Y qué maravilloso que podamos tomar el ejemplo de Nehemías e ir adelante. Y yo sacaba al final lo siguiente, la fórmula de Nehemías era motivos correctos, temor a Dios, ver la necesidad del pueblo, de las almas, la aprobación de Dios, produjeron en él una actitud, un estilo de vida distinto, que le llevó y produjo en él deseo de ayudar a sus hermanos para llegar al fin y al propósito, a edificar los muros, para que la ciudad de Dios fuera restaurada, levantada, y que Dios fuera y estuviera recibiendo la gloria. Por lo tanto, que podamos mirar este ejemplo en este capítulo 5 y podamos mirarlo en nuestra vida. Que ese temor, que la necesidad y el galardón que Él tiene sean nuestros motivos o nuestro motor para seguir adelante hasta el fin. Vamos a orar. Dios, gracias por tu consejo, de tu palabra. Gracias porque ella es clara y cuánto la necesitamos cada uno en nuestras vidas. Y pedimos, Dios, que ella esté haciendo la obra en nosotros para poder cada uno de nosotros estar firmes en el lugar donde tú nos has puesto, firmes en nuestra carrera. Y si, Padre, nos hemos levantado tal vez como enemigos de la propia obra, ayúdanos a corregir aquellas cosas que deben ser hechas para estar siendo parte integral de la marcha de tu pueblo, de tu iglesia, Señor. Gracias por mis hermanos que hoy están aquí y ayúdanos, Señor. Guárdanos de las acechanzas del diablo. Sosténnos, Padre, porque el enemigo está siempre alerta, atacando afuera, buscando adentro. Y Pablo decía allí, temores de afuera, temores adentro, pero sabiendo de que tú estás por encima de todos para ayudarnos y para ayudarnos a obtener la victoria e ir adelante. Oramos, te damos gracias en nombre del Señor y Salvador Jesucristo, Padre. Amén. Gracias por haber escuchado con nosotros el estudio de la Palabra de Dios. Si quieres seguir aprendiendo un poco más, puedes venir a visitarnos en nuestra iglesia en Comercio 1991, a unas cuadras de Avenida Italia, o comunicarte con nosotros y a la brevedad te responderemos. Te esperamos.